Moving on to the next presentation. Again, it's pre-recorded. It's Andrea Virginia Moser. She's the head of Food Evaluation and Registration Services at the National Food Institute in Argentina, otherwise known as INAO. Her presentation was in Spanish, and I want to thank David Piñera for helping us with the translation. So there'll be the translation will be underneath because she's going to deliver it in Spanish. She'll outline the regulatory frameworks for probiotics in Argentina, and then segue a little bit and touch on the Codex work that they're leading at the CCNFSDU Codex Committee. So I'll leave you to the presentation. Buenos días para todos. Bueno, es un placer poder participar de este evento y la verdad de esta forma virtual y con esta modalidad que me ha facilitado poder ser parte de este congreso. Agradezco sobre todo a IPA Canadá por la invitación y a los organizadores también por proporcionar estas facilidades. Calculo yo que seguiré después la presentación, esto será pregrabado y calculo que podré participar el día del evento, el día 13 de septiembre. Seguiré virtualmente la presentación. Espero que tengan una buena jornada. Bueno, me presento, yo soy Andrea Moser, de Buenos Aires, Argentina. Trabajo en el instituto, en un organismo técnico que es la ATMAT, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Es la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, que tiene entre sus funciones, sus objetivos, es garantizar la salud de la población a través de regular o fiscalizar los productos de su competencia, entre ellos los alimentos, que sean seguros, inocuos y de calidad. La presentación que me trae en este momento es contarles un poco la experiencia regulatoria en Argentina, en nuestro país, sobre los probióticos en alimentos y cómo se ha ido actualizando dicha normativa. Los probióticos en el país tienen aproximadamente, llevan 20 años que están instalados en el mercado, sobre todo fueron siempre alimentos lácteos y suplementos dietarios. Y si bien contamos con una normativa de hace 10 años, me animaría a decir que no está tan regulado el mercado de los probióticos y sobre todo lo que es en las cuestiones de publicidad. Antes de entrar prácticamente en la norma particular sobre probióticos, me gustaría ponerlos en contextos y contarles básicamente cómo es el marco normativo en nuestro país. La ley fundamental que regula los alimentos es el Código Alimentario Argentino, Ley 18284, reglamentada por un decreto, y es el que establece o reúne todas las disposiciones higiénico-sanitarias y de identificación comercial de los alimentos, sus establecimientos elaboradores y comercializadores. Constituye la ley fundamental del sistema de control de alimentos y se actualiza permanentemente a través de un organismo que es técnico, la Comisión Nacional de Alimentos, con la idea de adecuarse a los adelantes en la materia, teniendo como referencia siempre la normativa internacional y los acuerdos celebrados en el ámbito del Mercosur. Esta Comisión Nacional de Alimentos está constituida por los Ministerios de Salud de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el de Innovación Científica, la Secretaría de Comercio y las distintas autoridades regulatorias que conforman nuestro territorio. Tiene un órgano de consulta obligatoria, pero no vinculante, que está conformado por el sector regulado, las empresas y los ciudadanos. Este código alimentario está constituido por 22 capítulos que establece, como dije, todas las disposiciones sobre los alimentos y sus establecimientos elaboradores. Tiene además normas transversales sobre la conservación y tratamiento, sobre la rotulación y publicidad, aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología, un capítulo especial sobre los envases, materiales en contacto con alimentos, metodología analítica y los capítulos referidos a los alimentos, a las distintas categorías de alimentos en particular, definiendo sus
parámetros de identidad, calidad e inocuidad, como por ejemplo para el caso de los alimentos, capítulos para los alimentos farináceos, las bebidas analcohólicas, alimentos lácteos, grasas y aceites, alimentos cárnicos, es decir, para todos los tipos de alimentos. Y existe además un capítulo, que es el capítulo 17 del Código, que es el que regula o define los alimentos de régimen o dietético. Dentro de este capítulo hoy están regulados los probióticos en alimentos. Antes de entrar a la norma particular sobre los probióticos, me gustaría contarles un poco cuáles fueron los antecedentes o los motivos que necesitaron ser revisados en nuestro país y que dieron lugar a la normativa sobre los probióticos en alimentos. Los probióticos existen en el mercado desde hace 20 años en el mercado nacional. La definición es reconocida desde el año 1980 y aceptada también en la comunidad científica desde hace más de un siglo. Sin embargo, en Argentina no teníamos claro el uso del término ni armonizado la denominación de probiótico en un alimento. Comienzan a suceder alrededor del año 2002-2003 el aumento de productos del mercado, sobre todo alimentos lácteos y suplementos dietarios. Estos alimentos se publicitan con beneficios para la salud, por lo cual uno interpretaba que los responsables de esos beneficios para la salud eran los probióticos. Sin embargo, se generaba bastante confusión en el consumidor porque no había la ausencia de normativa o de criterios, no había un entendimiento claro sobre lo que era un alimento con probiótico o un alimento denominado con probiótico. Por otro lado, teníamos a la industria que marcaba o planteaba continuamente problemas en el comercio de los productos, dado que no había pautas claras para rotular un alimento con probiótico y cuáles eran los requisitos para que pudieran llevar esa denominación. Otra de las cuestiones que también surgieron fueron que se evidenció la existencia en el mercado de productos rotulados como probióticos y que tampoco tenían el sustento científico o cumplían los requisitos mínimos para ser considerados como tales y por lo tanto terminaban siendo un engaño para el consumidor. Todo este abanico de situaciones obviamente traía problemas en la fiscalización de los productos, dado que la falta de una normativa no establecía ni pautas claras ni para los reguladores ni para la industria. Todo este escenario llevó a que en el año 2004-2005, a través del organismo técnico, la CONAL, por el cual se actualiza la normativa, se estableciera un grupo de trabajo y se le propuso como objetivo proponer una definición y parámetros para los probióticos. En ese momento, el Instituto Nacional de Alimentos, al cual yo pertenezco y trabajo desde hace casi 30 años en ese instituto, fue el encargado de liderar este grupo de trabajo. Y en el término de 3 años, el grupo, manteniendo diferentes tipos de reuniones con el sector académico, con el sector regulado y con la industria, propuso un proyecto de normativa con una definición para los probióticos y requisitos que debían cumplir estos. Esta normativa igualmente tardó casi 2 años en ponerse en vigencia y se incorporó al Código en el año 2011 como artículo 1389. Los antecedentes que se utilizaron para evaluar este proyecto de normativa fue la normativa internacional, que en ese momento ya estaban, se conocían los informes de expertos de las 2 reuniones de FAO-OMS celebradas sobre declaraciones de propiedades saludables y nutricionales en alimentos, como fue la celebrada en Argentina en el año 2001 y el 2002 celebrada en Córdoba, que sentaron los precedentes o los antecedentes para elaborar nuestra normativa. Los resultados de todo este trabajo fueron la incorporación al capítulo 17 del Código como artículo 1389 de una normativa específica que establecía una definición para los probióticos, requisitos que debían cumplir, un protocolo de evaluación
que debían cumplir una cepa probiótica para ser considerada como ingrediente de un alimento y crea una comisión evaluadora de probióticos y prebióticos. Esta comisión, lo comento, no viene al caso, pero conjuntamente con el desarrollo de un proyecto de normativa o de propuesta para probióticos como ingredientes y alimentos con probióticos, también se hizo, el grupo este desarrolló una normativa para prebióticos que se incorpora al código como artículo 1390 en el mismo año. Por eso la comisión resultante es evaluadora tanto de alimentos con prebióticos como con probióticos. ¿Qué establece particularmente el artículo? Establece una definición de probióticos y define como probióticos microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del consumidor. Además establece esta definición basada en la definición de FAO-OMS del año 2001. Además establece que para que una cepa sea considerada probiótica debe cumplir con el protocolo de evaluación. Y define además alimento con probiótico, que es aquel que tiene una carga de células viables entre 10 a la sexta y 10 a la 9 unidades formadoras de colonia durante todo su periodo de vida, duración mínima, y mantiene además la funcionalidad, la cepa, en esa matriz o en ese alimento. Además de esta definición, el artículo estableció distintos requisitos para los probióticos. Requisitos mínimos, que son la identificación de la cepa. Esta cepa debiera estar identificada a nivel de género, especie y subespecie. Si bien la normativa no establece una metodología en particular, recomienda técnicas moleculares basadas en la secuenciación del gen 16S-RN y que deben ser realizados por laboratorios reconocidos a nivel nacional o con referencia internacional. Después se establece que deben realizarse ensayos de caracterización in vitro e in vivo. Estos ensayos, la finalidad de los ensayos es demostrar que la cepa probiótica llega viva al intestino y puede llegar viable tolerando las distintas barreras del organismo. Se requieren ensayos de resistencia gástrica a nivel del estómago, resistencia a la bilis a nivel del duodeno y resistencia a la lisozima, que es opcional, resistencia a la boca. Además de los ensayos de caracterización, los más importantes son los ensayos in vivo e in vitro que demuestren el efecto o el beneficio para la salud adjudicado al probiótico, que deben estar debidamente documentados y validados y realizados por organismos con referencia también de reconocimiento a nivel nacional o internacional. Y después se establece otros requisitos, como los requisitos de seguridad. La cepa no debe ser riesgosa para la salud, no debe promover la translocación, ni promover ni presentar translocación bacteriana, es decir, el pasaje de las células del intestino más allá de los nódulos mesentéricos. Y además presenta o requiere requisitos adicionales o complementarios para garantizar la seguridad de la cepa y que apuntan a que la cepa no debe presentar resistencia a antibióticos, el gen responsable de la actividad hemolítica no debe estar presente, ni deben ser productoras de toxinas. Hasta acá un poco todos los requisitos mínimos. Y con respecto a los ensayos que demuestren el efecto o el beneficio para la salud que pide la normativa o exige la normativa para que una cepa sea considerada probiótica y puede ser ingrediente de un alimento como tal. Otras cuestiones que también establece el artículo son cuestiones de rotulado. La cepa probiótica se podrá autorizar o podrá comercializarse como ingrediente probiótico, como materia prima, y en este caso deberá estar identificada con género, especie y subespecie, su identificación comercial. Y en el caso de tratarse de un alimento con probióticos, deberá llevar el alimento, la denominación que le corresponde de acuerdo al tipo de alimento y a la definición que le ha dado el código,
con respecto a este, sumando o incorporando además en la denominación el término con probióticos. Además deberá incluir en el listado de ingredientes la identificación de la cepa y la cantidad de células viables de acuerdo a lo que establece la normativa. Resumiendo un poco, ¿qué podemos decir con respecto a la normativa argentina con respecto a los probióticos? Que contamos con una normativa desde el año 2011 que establece una definición de probióticos, de alimentos con probióticos y requisitos particulares para una cepa. Se pueden autorizar tanto se pueden comercializar como ingredientes probióticos como ingredientes de alimentos o bien alimentos con probióticos. Es un requisito previo para nuestra normativa que un alimento previo al mercado reciba la autorización o el registro de la autoridad sanitaria correspondiente de acuerdo al lugar donde se elabora. Y en este caso, el informe que emita la comisión evaluadora que creó el artículo será la responsable o será el aval para poder autorizar este producto y que pueda salir al mercado a comercializarse. Esta comisión evaluadora fue recientemente publicada, actualizada en sus funciones en agosto del 2021, y son funciones de estas, por ejemplo, la de evaluar toda la documentación de acuerdo al protocolo de evaluación establecido en el artículo para aquellos ingredientes o alimentos con probióticos que se presenten ante las distintas autoridades sanitarias, determinar además si son necesarios repetir ensayos para demostrar el efecto o el beneficio para la salud, emitir una opinión fundada en función de todos los antecedentes evaluados, adoptar su propio reglamento y además informar, publicar y mantener actualizado el listado de prebióticos y probióticos para uso como ingredientes de alimentos. Esto es en sí un poco todo lo que reúne o establece la normativa sobre probióticos para alimentos. ¿Qué observamos nosotros igualmente a la fecha? Que si bien hubo una adecuación de los alimentos en el mercado y que se fue dando en forma gradual en cuanto a composición y rotulado, se ha observado últimamente un aumento considerable de los alimentos y suplementos dietarios con probióticos de origen importado, sobre todo en estos 2 últimos años, y fundamentalmente de suplementos dietarios. Y esto quizás coincidió con que recientemente también se actualizó la normativa de suplementos dietarios, permitiendo como únicos ingredientes a los probióticos. Antes, un suplemento dietario sí o sí tenía que tener en su formulación un nutriente, por lo cual esto era una condición que dejaba por fuera a muchos suplementos dietarios de origen importado, que notamos que son los que tienen lugar ahora, que el aumento, o sea, se ha producido un aumento debido a este cambio de normativa y cambio de encuadre. Estamos notando una gran cantidad de productos y sobre todo que vienen de Europa, de España y de Estados Unidos que se ajustan o que se comercializan o solicitan la autorización para comercializar como suplementos dietarios con probióticos. Este aumento de evaluaciones en el ámbito de la comisión implicó una gran diversidad de productos de diferentes orígenes, con diferentes normativas y a veces diferentes encuadres. Tuvimos ciertas dificultades al aplicar el protocolo y entendemos que quizás, a pesar de tener 11 años ya de llevar con la normativa publicada, sería necesario realizar una revisión de esta. Y para eso creo que es importante contar con una normativa de referencia sobre probióticos a nivel global. Consideramos, bueno, esto me da pie justamente para contarles sobre el otro tema previsto que tenía para esta presentación, que es en el ámbito de Codex existe una propuesta de nuevo trabajo que se está desarrollando sobre los directrices armonizadas sobre el uso de probióticos en alimentos y complementos alimenticios.
Si bien es cierto que a nivel internacional está reconocido el uso del término probiótico, no existe en ese ámbito o a nivel general una definición armónica y criterios armónicos para definir a los probióticos y establecer pautas claras tanto para la industria, para los reguladores, como para que lleguen productos inocuos o seguros para el consumidor. Y es así que en el año 2017, en el Comité de Nutrición, se inicia o se propone una propuesta. IPA, como observador, propuso desarrollar directrices armonizadas sobre probióticos en alimentos y complementos alimenticios. Entendiendo que en ese momento entendemos que, dados los mismos motivos que argumentaron o los cuales nosotros tuvimos como argumentos para actualizar la normativa, sumado a la importancia que tiene el ámbito de Codex, llevó a presentar a IPA esta propuesta de nuevo trabajo en el Comité de Nutrición. Y es así como en el año 2017, en la reunión 39, Argentina apoya la propuesta y manifiesta su disposición a liderar el trabajo. En la reunión de ese año se concluye entonces que Argentina deberá presentar para el año 2018, la reunión 40, un proyecto de documento y un documento de debate con un proyecto de documento sobre directrices armonizadas para el uso de probióticos en alimentos y complementos alimenticios. Bueno, un poco contarles qué es lo que está pasando con esa propuesta de nuevo trabajo en el ámbito del Comité de Nutrición. Como dijimos, como les dije ya, en el 2017 IPA hace la solicitud, Argentina manifiesta su disposición a elaborar la propuesta y así lo hace, y en el 2018, en la reunión 40, Argentina presentó el proyecto de documento y documento de debate. Si bien durante la reunión hubo opiniones diversas, había miembros que estaban a favor, otros que estaban en contra, en que no había necesidad de abordar este nuevo trabajo. Sin embargo, el comité concluyó que Argentina debía volver a redactar el trabajo presentado, revisando algunas cuestiones como, por ejemplo, aclarar el ámbito de aplicación, la definición, algunas cuestiones relativas al comercio y a la salud, y volver a presentarlo en el año 2019, que sería la reunión 41 del Comité de Nutrición. Bueno, así lo hace, y en el año 2019 Argentina vuelve a presentar la propuesta revisada, pero vuelve a surgir el debate nuevamente, miembros que estaban a favor, miembros que estaban en contra, que no era necesaria la propuesta, otros que sí. Sin embargo, en ese año surge dentro del Comité de Nutrición un nuevo documento que es un mecanismo de asignación de prioridades, y el comité, la plenaria, decide que Argentina vuelva a presentar el documento, que lo vuelva a presentar de acuerdo con el mecanismo de asignación de prioridades. También en esa reunión surge la propuesta de otro país, Malasia, para trabajar con Argentina y revisar la propuesta y generar el nuevo documento con la justificación de acuerdo al mecanismo de asignación de prioridades, para presentar otra vez el proyecto o las directrices armonizadas en la reunión 42, que sería en el año 2020. Por todas las situaciones que conocemos de COVID o de pandemia, en el año 2020 se vieron afectado el calendario de Codex, del Codex General, del Comité General de Codex, como también de los comités particulares, y por lo tanto en el 2020 no hubo reunión en el Comité de Nutrición, por lo tanto no se trató ningún tema. Lo que sí quedó expresado que Argentina debía presentar el documento, se estableció una fecha para presentar el documento de marzo del 2021. Y así Argentina, junto con Malasia, presentaron en diciembre del 2021,
la propuesta con el documento de debate y el proyecto de documento, más la justificación de acuerdo al mecanismo de asignación de prioridades que todavía no tuvo tratamiento. ¿Qué implicó ajustar el documento de proyecto y el documento de debate con la justificación? Dar respuesta a algunas cuestiones que planteaba el nuevo documento de asignación de prioridades, dar respuesta, por ejemplo, así. El nuevo trabajo que se proponía había sido, constituye la revisión de una normativa que ya existe, si era una solicitud del Comité General de Códex, si era la solicitud de algún comité en particular. Debían dar también dar respuesta, por ejemplo, a cuestiones a este documento, la población objetivo de este documento, y cuestiones como, por ejemplo, el impacto que iba a tener la norma en las cuestiones de la inocuidad alimentaria, las prácticas y la seguridad en la salud, y el aspecto en la salud y las prácticas equitativas en el comercio. Bueno, en función de todo este planteo que genera el mecanismo del documento de asignación de prioridades, se genera un documento que está aún en el ámbito del Comité de Nutrición, no ha sido todavía remitido a los países para comentarios, que seguramente será breve previamente a cuando se dé la nueva reunión y entre en agenda el tema. Lo que está previsto en el Comité de Asignación de Prioridades es que este nuevo trabajo va a ser sometido en la próxima reunión, cuando ocurra la plenaria, en una reunión paralela, un grupo de trabajo evaluará el documento en función de una matriz de decisión y determinará la justificación y si es necesario o se justifica abordar este trabajo como nuevo trabajo en el Comité de Nutrición. O sea que estamos sujetos a las decisiones que dé el grupo paralelo y a la discusión que se dé en la próxima reunión plenaria en función de la opinión que elabore el grupo paralelo de trabajo. Bueno, y un poco ya para finalizar, estamos en la instancia en que, bueno, sabemos puntualmente que en el año 2000, en la agenda de la reunión del año 2021 para la reunión del Comité de Nutrición, no está previsto que entren las directrices armonizadas de probióticos, pero tenemos entendido, o conocimiento por lo menos, que se va a tratar en el año 2022, en junio está previsto. Lo que no se sabe es si va a ser una reunión complementaria a la del 2021 o una nueva reunión. Y esperemos entonces que en esa instancia que se proponga, podamos seguir trabajando como propuesta de nuevo trabajo. Consideramos, de más está decirlo, pero el trabajo propuesto está en línea con los objetivos del general de Códex, justamente de proteger la salud y de brindar prácticas equitativas en el comercio de alimentos a través de la generación de normas y la publicación de las normas. Entendemos que es necesario en ese ámbito poder contar con una normativa o con directrices armonizadas como herramientas que constituyen una herramienta de aplicación tanto para las autoridades regulatorias, para los regulados, que en este caso es la industria, y para el consumidor, y de alguna manera poner pautas claras para todos los ámbitos, y que sí sea el ámbito ese de tratamiento del tema. Bueno, y esto es todo con respecto a la idea de comentarles un poco sobre nuestra normativa en particular y sobre el documento de directrices que se está tratando en el ámbito del Comité de Nutrición. Calculo que no sé si habrá preguntas, y si serán en el espacio, seguramente será cuando tenga lugar la presentación, y creo que podré seguir virtualmente el estado para dar respuesta a las inquietudes que surjan. Bueno, muchas gracias por la atención. Thank you to Andrea for that very extensive presentation on regulations in Argentina, but also some of the work they're doing at the Codex.